La mañana en que el imperio de Alejandro Montenegro comenzó a desmoronarse amaneció como cualquier otra. El sol se reflejaba en los cristales del rascacielos que llevaba su apellido grabado en letras de acero, y desde el piso 57 la ciudad parecía rendirse ante su dominio. Durante más de 20 años, Alejandro había construido un conglomerado tecnológico capaz de competir con gigantes como Apple y Amazon. Su nombre era sinónimo de visión, riesgo calculado y éxito imparable. Había comenzado en un pequeño garaje con una computadora de segunda mano y un sueño demasiado grande para su edad, pero con el tiempo transformó esa chispa en una red internacional de empresas, inversiones y contratos multimillonarios. Las revistas lo llamaban el estratega imbatible, los jóvenes empresarios lo citaban en conferencias, y los bancos competían por ofrecerle condiciones preferenciales. Alejandro vivía rodeado de cifras astronómicas, acuerdos cerrados en minutos y decisiones que movían mercados enteros. Sin embargo, bajo la superficie de aquel éxito brillante, se escondía una grieta silenciosa. Alejandro se había acostumbrado a ganar, a anticipar cada movimiento, a creer que su intuición era infalible. Su círculo cercano estaba compuesto por ejecutivos ambiciosos que asentían ante cada palabra suya. Nadie cuestionaba sus planes, nadie se atrevía a señalar riesgos. La confianza se transformó en soberbia, y la prudencia en audacia desmedida. Cuando apareció una oportunidad de inversión masiva en un proyecto tecnológico emergente que prometía revolucionar el mercado, Alejandro no dudó. Era arriesgado, sí, pero también era la posibilidad de multiplicar su fortuna y consolidar su dominio global. Ignoró advertencias sutiles, minimizó informes contradictorios y decidió apostar una parte enorme del capital corporativo en aquella promesa futurista. Al principio, todo parecía confirmar su genialidad. Las acciones subieron, los medios elogiaron su visión y los socios celebraron el movimiento como una jugada maestra. Pero el mercado es impredecible y, a veces, despiadado. En cuestión de semanas comenzaron a surgir problemas técnicos, demandas legales y rumores de fraude en la empresa asociada. Las acciones cayeron en picada. Lo que era euforia se convirtió en pánico. Las pantallas del piso ejecutivo, que antes mostraban gráficos ascendentes, empezaron a teñirse de rojo. Las llamadas dejaron de ser felicitaciones y se transformaron en reclamos urgentes. Los inversionistas exigían explicaciones inmediatas. Los bancos pedían garantías adicionales. Alejandro, acostumbrado a controlar cada variable, sintió por primera vez que el terreno bajo sus pies temblaba. La presión mediática fue implacable. Titulares digitales lo señalaron como responsable de una de las caídas bursátiles más abruptas del año. Analistas financieros debatían su error en programas en vivo. Algunos lo llamaban imprudente, otros, arrogante. Las redes sociales amplificaban cada crítica. Lo que más le dolía no era el dinero perdido, sino la pérdida de control. Alejandro siempre había sido el estratega que preveía la tormenta antes de que llegara, pero esta vez la tormenta lo había sorprendido sin paraguas. En las reuniones de emergencia, los directivos evitaban su mirada. Algunos comenzaron a deslindarse discretamente de la decisión. Aquellos que antes celebraban su liderazgo ahora hablaban de responsabilidad compartida y errores colectivos. En menos de un mes, el valor de su conglomerado se redujo drásticamente. Para cubrir deudas y evitar una quiebra inmediata, Alejandro tuvo que vender activos clave, propiedades, acciones estratégicas y participaciones internacionales. Cada firma que estampaba en esos contratos de venta era como arrancar una parte de su identidad. El hombre, que había acumulado riqueza con precisión quirúrgica, ahora liquidaba piezas de su imperio para sobrevivir. La sensación era devastadora. Por primera vez en décadas, no tenía una estrategia clara para revertir la situación. Las noches se volvieron interminables. Permanecía en su oficina mucho después de que el personal se retirara, observando la ciudad iluminada mientras el silencio se hacía más pesado que cualquier deuda. El golpe final llegó cuando uno de sus socios más antiguos anunció públicamente su renuncia, declarando que la empresa necesitaba una nueva dirección. Aquellas palabras fueron un puñal directo a su orgullo. Alejandro comprendió que no solo estaba perdiendo dinero, sino también lealtades. El círculo que lo rodeaba se desmoronaba al mismo ritmo que las cifras financieras. Amigos que asistían a sus fiestas exclusivas dejaron de responder mensajes.
Invitaciones a eventos desaparecieron. El lujo seguía allí, el reloj costoso en su muñeca, el automóvil de alta gama estacionado en el garaje, pero ahora parecían símbolos vacíos, recuerdos de un poder que se evaporaba. Una tarde gris, recibió la notificación oficial, su empresa principal entraba en proceso de reestructuración bajo supervisión externa. Técnicamente no era una quiebra absoluta, pero en la práctica significaba que ya no tenía el control total. El edificio que llevaba su apellido pronto cambiaría de propietarios. Alejandro firmó el documento con una mano firme, aunque por dentro sentía que todo se rompía. Al salir de la sala de juntas, recorrió el pasillo donde colgaban fotografías de los hitos de su carrera, la primera oficina, la expansión internacional, la portada de una revista económica. Se detuvo frente a esa última imagen. En ella aparecía sonriendo con seguridad, convencido de que nada podía derribarlo. Ahora entendía que el verdadero riesgo no fue la inversión fallida, sino haber creído que era invencible. Esa noche, cuando el edificio quedó casi vacío, Alejandro regresó a su oficina. Se sentó en la silla de cuero que había ocupado durante años y apagó todas las luces excepto la lámpara de su escritorio. El silencio era absoluto, sin reuniones, sin llamadas urgentes, sin asesores entrando y saliendo. Solo él y sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer al día siguiente. No había una agenda repleta de decisiones estratégicas, ni vuelos privados programados, ni discursos preparados para inversionistas. Solo incertidumbre. Miró su reflejo en el vidrio del ventanal. No vio al multimillonario admirado, sino a un hombre cansado, vulnerable y solo. Comprendió que había dedicado su vida entera a construir algo externo, tangible, medible en números, pero había descuidado lo interno. Las relaciones personales se habían debilitado, su familia apenas lo veía y sus amistades se basaban en intereses compartidos más que en afecto genuino. El imperio había sido su identidad. Sin él, ¿quién era Alejandro Montenegro? El eco lejano de un carrito de limpieza rodando por el pasillo interrumpió sus pensamientos. Era un sonido cotidiano, casi imperceptible en otras noches llenas de actividad. Pero ahora, en medio de la quietud, resonó con claridad. Alejandro no sabía que ese pequeño sonido marcaría el inicio de algo completamente distinto. En ese instante aún se sentía derrotado, convencido de que lo había perdido todo. No imaginaba que la caída de su imperio sería solo el primer paso hacia una transformación más profunda. Así terminó el día en que el multimillonario tocó fondo. No con un estruendo dramático, sino con un silencio pesado y una pregunta sin respuesta. La riqueza material podía desaparecer en semanas, el prestigio, en titulares, la lealtad interesada, en segundos. Pero en medio de la ruina, algo comenzaba a gestarse, invisible y silencioso, y aunque Alejandro aún no lo sabía, su verdadera historia apenas estaba comenzando. El edificio ya no era el mismo. Donde antes había risas controladas, pasos firmes y conversaciones llenas de ambición, ahora reinaba un silencio espeso que parecía absorber cada sonido. Después del colapso financiero, muchos escritorios quedaron vacíos, algunas oficinas fueron cerradas y los pasillos que alguna vez simbolizaron poder ahora reflejaban incertidumbre. Sin embargo, había alguien que seguía recorriendo cada rincón con la misma constancia de siempre, Lucía Ramírez. Lucía llegaba todas las noches a las 10 en punto. Su uniforme sencillo contrastaba con la arquitectura lujosa del lugar. Empujaba su carrito de limpieza con movimientos suaves y precisos, como si conociera cada grieta del suelo y cada sombra del pasillo. Durante años había sido parte del paisaje invisible del edificio. Nadie sabía mucho sobre ella, nadie preguntaba. Para los ejecutivos, era solo la mujer que dejaba todo impecable antes del amanecer. Pero Lucía observaba más de lo que todos imaginaban. Había visto celebraciones exuberantes tras cerrar contratos millonarios. Había recogido copas de cristal aún tibias por el vino caro y servilletas arrugadas llenas de promesas y conspiraciones. También había presenciado discusiones tensas detrás de puertas entreabiertas, susurros nerviosos y miradas de desconfianza. Con el tiempo comprendió que el poder tenía un aroma particular, una mezcla de perfume costoso y ansiedad constante. Y en las últimas semanas, ese aroma había cambiado. Ahora olía a miedo. La noche después de la reestructuración oficial, Lucía notó que la luz de la oficina principal seguía encendida mucho más tarde de lo habitual. Era extraño.
Desde la caída, la mayoría de los directivos se marchaban temprano, evitando enfrentar miradas incómodas o preguntas sin respuesta. Pero allí estaba esa luz solitaria, firme, resistiéndose a apagarse. Cuando empujó su carrito hacia el pasillo central, vio a través del vidrio la silueta de Alejandro Montenegro sentado frente al ventanal, inmóvil. No era la imagen que ella recordaba. Alejandro siempre caminaba con pasos seguros, hablando por teléfono con voz firme, rodeado de asistentes que tomaban nota de cada instrucción. Ahora parecía más pequeño, encorvado sobre sí mismo, como si el peso del edificio entero descansara sobre sus hombros. Lucía dudó. El protocolo no escrito indicaba que debía evitar cualquier interacción innecesaria con los altos ejecutivos. Pero algo en aquella postura la conmovió. Continuó limpiando en silencio, intentando no interrumpir. Sin embargo, el sonido del carrito rodando sobre el mármol rompió la quietud. Alejandro levantó la vista por un segundo, apenas un gesto automático, y volvió a perderse en sus pensamientos. En ese instante, Lucía vio algo que jamás había notado en él: vulnerabilidad. No era arrogancia, ni impaciencia, ni autoridad. Era un hombre derrotado enfrentando su reflejo. Esa imagen le recordó a su propio pasado. Años atrás, cuando perdió a su esposo en un accidente inesperado, también sintió que el mundo se desmoronaba en segundos. De un día para otro, tuvo que convertirse en madre y padre para su hijo, asumir deudas, trabajar turnos dobles y aprender a sobrevivir con lo mínimo. Recordaba claramente aquella sensación de vacío, esa pregunta constante de ¿y ahora qué? Tal vez por eso, al ver a Alejandro solo en la penumbra, no vio al multimillonario, sino al ser humano. Pasaron varios minutos antes de que ella tomara una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. Dejó el carrito a un lado, respiró profundo y golpeó suavemente la puerta de vidrio. El sonido fue discreto, pero suficiente para llamar la atención. Alejandro giró la cabeza, sorprendido. No, esperaba que alguien interrumpiera su aislamiento. Disculpe, señor, dijo Lucía con voz serena. ¿Necesita algo? Alejandro estuvo a punto de responder con un no automático. Pero las palabras no salieron. En lugar de eso, observó el rostro de aquella mujer que tantas veces había pasado frente a su oficina sin que él reparara en ella. Notó la firmeza en su mirada y la calma en su postura. No había juicio ni compasión exagerada, solo una presencia tranquila. No, respondió finalmente. Solo, estoy pensando. Lucía asintió y dio un paso hacia atrás, dispuesta a retirarse. Pero antes de cerrar la puerta, añadió algo que brotó sin planificación. A veces pensar demasiado en lo que se perdió nos impide ver lo que todavía tenemos. La frase quedó suspendida en el aire. Alejandro frunció el ceño, sorprendido. Nadie le hablaba así, mucho menos alguien fuera de su círculo ejecutivo. Durante años, las conversaciones con él giraron en torno a cifras, estrategias y poder. Aquella mujer acababa de romper esa dinámica con una simple oración. ¿Y qué cree usted que me queda?, preguntó él, con un tono más humano que desafiante. Lucía dudó un segundo, consciente de la delicadeza del momento. Le queda la oportunidad de empezar distinto. La respuesta no fue elaborada ni adornada. Pero su sencillez impactó más que cualquier discurso motivacional. Alejandro se quedó en silencio, procesando esas palabras. Durante semanas había escuchado análisis financieros complejos, asesorías legales interminables y explicaciones técnicas sobre la caída. Nadie había hablado de oportunidad. Lucía no pretendía dar lecciones. Solo compartía una verdad que había aprendido a la fuerza. Cuando su esposo murió, sintió que todo terminaba. Pero con el tiempo comprendió que la vida no se detiene por el dolor. Se transforma. Esa noche, sin proponérselo, transmitió esa misma convicción. Alejandro la invitó a pasar. Fue un gesto casi instintivo. Ella entró con respeto, manteniendo cierta distancia. La oficina que antes simbolizaba poder ahora parecía demasiado grande para un solo hombre. Sobre el escritorio había documentos, contratos cancelados y gráficos impresos en rojo. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa. Perdí todo, dijo en voz baja. Lucía negó suavemente. No todo. Si estuviera aquí solo por el dinero, ya se habría ido. Pero sigue viniendo. Eso significa que todavía le importa algo más. Esa observación lo desarmó. Era cierto.
Podría haberse refugiado en su mansión, lejos de miradas críticas. Pero seguía regresando al edificio como si buscara entender qué había sucedido realmente. Tal vez no era solo por orgullo. Tal vez era porque, en el fondo, quería redimirse. La conversación fue breve, pero significativa. Lucía habló de su hijo, de cómo cada dificultad la obligó a descubrir fortalezas que no sabía que tenía. Alejandro escuchó en silencio. Por primera vez en años, no interrumpió ni intentó dirigir la conversación. Simplemente escuchó. Cuando ella se retiró para continuar su trabajo, dejó atrás algo intangible, una grieta en la coraza del multimillonario. Alejandro volvió a mirar la ciudad, pero ya no con la misma desesperación. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. Empezar distinto. Era posible. Podía reconstruir no solo una empresa, sino su manera de vivir. Esa noche no hubo soluciones mágicas ni decisiones espectaculares. Solo una semilla plantada en el momento preciso. Mientras Lucía terminaba su turno y apagaba las luces del pasillo, Alejandro permaneció sentado, reflexionando. Comprendió que, a veces, las voces más sabias no provienen de los cargos más altos, sino de los corazones más humildes. La presencia invisible había dejado de serlo. Y sin que ninguno de los dos lo supiera aún, ese encuentro marcaría el inicio de una transformación que iría mucho más allá de las finanzas. Porque cuando alguien se atreve a hablar con verdad en el momento adecuado, puede cambiar un destino en cuestión de segundos. Después de aquella primera conversación, algo comenzó a transformarse silenciosamente dentro de Alejandro Montenegro. No fue un cambio brusco ni una revelación cinematográfica, fue más bien una incomodidad persistente, una sensación nueva que lo acompañaba incluso cuando salía del edificio y regresaba a su casa ahora demasiado grande para su soledad. Las palabras de Lucía Ramírez no eran complejas, pero tenían un peso extraño. Empezar distinto. Esa frase giraba en su mente como un eco imposible de silenciar. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Observaba a los pocos empleados que aún permanecían en la empresa, sus rostros tensos, sus conversaciones en voz baja, la incertidumbre en sus miradas. Antes, él veía números, rendimiento, productividad. Ahora veía personas. Personas que dependían de decisiones que él había tomado desde una oficina de cristal sin imaginar el impacto humano detrás de cada cifra. Por primera vez, sintió el peso real de la responsabilidad. Una noche, deliberadamente, decidió quedarse hasta tarde. Sabía que Lucía comenzaba su turno a las 10. No quería admitirlo, pero esperaba verla. No para recibir consuelo, sino porque intuía que en aquellas conversaciones encontraba una claridad que ningún asesor financiero le había dado. Cuando escuchó el sonido familiar del carrito de limpieza acercándose por el pasillo, su corazón latió con una expectativa inesperada. Lucía entró al piso ejecutivo con la misma serenidad de siempre. Al verlo aún en la oficina, no mostró sorpresa. Simplemente asintió con respeto y continuó limpiando. Alejandro salió de su despacho y, por primera vez, caminó hacia ella sin prisa ni autoridad en su postura. «Buenas noches», dijo él, con una voz que ya no sonaba dominante, sino sincera. «Buenas noches, señor», respondió ella. Hubo un breve silencio. Alejandro buscaba las palabras adecuadas, algo que nunca le había resultado difícil en negociaciones multimillonarias, pero que ahora parecía más complejo que cualquier contrato. «He estado pensando en lo que me dijo», confesó finalmente. «Sobre empezar distinto». Lucía dejó el paño sobre el carrito y lo miró con atención. ¿Y qué descubrió? Alejandro respiró hondo, que no sé cómo hacerlo. La honestidad en su respuesta marcó un antes y un después. No era el magnate seguro de sí mismo, era un hombre admitiendo su confusión. Lucía sonrió levemente. «Nadie sabe cómo empezar de nuevo», dijo. «Solo se empieza». Esa simplicidad volvió a desarmarlo. Alejandro comprendió que había pasado años planificando cada paso con precisión matemática, creyendo que la vida podía controlarse como un balance financiero. Pero la caída le había demostrado lo contrario. No todo se calcula, algunas cosas se viven. Decidieron sentarse unos minutos en la sala de reuniones, un espacio que antes albergaba decisiones estratégicas de millones de dólares. Ahora, dos personas de mundos distintos compartían allí una conversación sin jerarquías. Alejandro habló de su infancia humilde, algo que casi nunca mencionaba.
Recordó cómo su madre trabajaba largas jornadas para pagar sus estudios, cómo prometió convertirse en alguien grande para nunca volver a sentir carencias. En ese proceso, sin darse cuenta, comenzó a medir su valor en función del éxito material. Lucía escuchaba con atención. Luego compartió su propia historia, la pérdida repentina de su esposo, las noches sin dormir pensando en cómo alimentar a su hijo, el miedo constante de no ser suficiente. Pero también habló de gratitud, de cómo, en medio de la adversidad, aprendió a valorarlo esencial: salud, amor, dignidad. Fue entonces cuando ocurrió el instante decisivo. Alejandro, con la mirada fija en la mesa, murmuró: sin mi empresa, no soy nadie. Lucía lo miró directamente a los ojos. No había dureza en su expresión, pero sí una firmeza inquebrantable. Si usted cree eso, entonces su empresa era su jaula. El silencio fue absoluto. Esa frase cayó como un relámpago. Alejandro sintió algo quebrarse dentro de sí. Durante años, había considerado su imperio como símbolo de libertad y poder. Nunca lo había visto como una prisión. Pero al analizarlo, comprendió que todo en su vida giraba en torno a mantener esa imagen. Trabajaba sin descanso, desconfiaba de todos, sacrificaba relaciones personales. Vivía atrapado en la necesidad constante de demostrar éxito. La riqueza no es tenerlo todo, continuó Lucía. Es poder perderlo y seguir siendo usted mismo. Aquellas palabras fueron el segundo exacto que cambió su vida en segundos. No hubo aplausos, ni música dramática, ni testigos. Solo